La cultura juega un papel fundamental en la aparición y prevención del delito. Las normas culturales, los valores y las creencias de una sociedad pueden tener un impacto significativo en las tasas de criminalidad. En primer lugar, las normas culturales establecen lo que se considera aceptable o inaceptable dentro de una sociedad. Estas normas pueden variar de una cultura a otra, lo que significa que lo que se considera un delito en una sociedad puede no serlo en otra. Por ejemplo, en algunas sociedades el consumo de ciertas drogas puede ser visto como un delito, mientras que en otras puede ser tolerado o incluso legalizado. Estas diferencias culturales pueden influir en las tasas de criminalidad, ya que las personas tienden a seguir las normas y valores de su cultura. Además, los valores y creencias culturales también pueden tener un impacto en la aparición del delito. Por ejemplo, si una sociedad valora la competencia y el individualismo sobre la cooperación y el bienestar colectivo, es más probable que se produzcan comportamientos delictivos como el fraude o la corrupción. De al mismo modo, si una sociedad valora la igualdad y la justicia, es más probable que se promueva la prevención del delito y se reduzcan las tasas de criminalidad. Es importante destacar que las tasas de criminalidad pueden variar en diferentes sociedades debido a factores socioeconómicos y estructurales. La pobreza, el desempleo y la desigualdad social pueden influir en la aparición del delito, independientemente de las normas culturales. Sin embargo, la cultura puede influir en cómo se aborda y se previene el delito en una sociedad determinada. En resumen, la cultura tiene un impacto significativo en la aparición y prevención del delito. Las normas culturales, los valores y las creencias pueden influir en las tasas de criminalidad en diferentes sociedades. Es importante tener en cuenta que otros factores socioeconómicos y estructurales también pueden desempeñar un papel importante en la aparición del delito. La relación entre la diversidad cultural y el delito es un tema complejo y multifacético. Las comunidades culturalmente diversas pueden abordar y experimentar el crimen de manera única debido a las diferencias en normas, valores, creencias y prácticas culturales. En primer lugar, es importante reconocer que la diversidad cultural puede generar tensiones y conflictos dentro de una comunidad. Las diferencias culturales pueden llevar a malentendidos, estereotipos y prejuicios, lo que a su vez puede aumentar las tasas de delincuencia. Por ejemplo, la discriminación racial o étnica puede llevar a la marginalización de ciertos grupos, lo que a su vez puede generar resentimiento y comportamientos delictivos como el vandalismo o la violencia. Por otro lado, las comunidades culturalmente diversas también pueden tener recursos y estrategias únicas para abordar el crimen. La diversidad cultural puede fomentar la cooperación y la solidaridad entre diferentes grupos, lo que puede fortalecer la capacidad de la comunidad para prevenir y controlar el delito. Por ejemplo, en algunas comunidades, los líderes comunitarios y las organizaciones culturales pueden desempeñar un papel importante en la resolución de conflictos y la promoción de la seguridad. Además, las comunidades culturalmente diversas pueden tener diferentes perspectivas sobre el sistema de justicia penal y las prácticas de aplicación de la ley. Algunos grupos pueden tener desconfianza hacia las autoridades y preferir resolver los conflictos internamente, a través de mecanismos de justicia restaurativa o mediación comunitaria. Esto puede influir en cómo se denuncian y se abordan los delitos dentro de estas comunidades. En resumen, la diversidad cultural puede tener un impacto en cómo las comunidades abordan y experimentan el crimen de manera única. Las diferencias culturales pueden generar tensiones y conflictos, pero también pueden proporcionar recursos y estrategias para prevenir y controlar el delito. Es importante tener en cuenta que cada comunidad culturalmente diversa es única y que las generalizaciones pueden no aplicarse a todas las situaciones. El etnocentrismo es un concepto que se refiere a la tendencia de una cultura a considerarse superior a otras y a juzgarlas según sus propios estándares culturales. En otras palabras, implica valorar y evaluar las prácticas y creencias de otras culturas desde la perspectiva de la propia cultura, considerándolas inferiores o incorrectas. Esto puede llevar a una visión negativa y estigmatizante de las prácticas culturales diferentes, incluyendo aquellas relacionadas con el delito. Por otro lado, el relativismo cultural es un enfoque que sostiene que las prácticas y creencias culturales deben ser entendidas y evaluadas dentro de su propio contexto cultural, sin juzgarlas desde la perspectiva de una cultura externa.
El relativismo cultural reconoce la diversidad y la validez de las diferentes formas de vida y busca comprender las prácticas culturales en su propio contexto histórico y social. Estos enfoques tienen un impacto significativo en la percepción y el tratamiento del delito en diferentes culturas. El etnocentrismo puede llevar a estereotipos y prejuicios hacia ciertos grupos culturales, lo que puede influir en la forma en que se percibe y se trata el delito. Por ejemplo, si una cultura considera que ciertas prácticas culturales son inherentemente delictivas, puede haber una mayor tendencia a criminalizar a los miembros de esa cultura, incluso cuando sus acciones pueden ser consideradas normales dentro de su propio contexto cultural. Por otro lado, el relativismo cultural reconoce que las prácticas culturales deben ser entendidas dentro de su propio contexto y no deben ser juzgadas desde una perspectiva externa. Esto implica que las acciones que pueden ser consideradas delictivas en una cultura pueden no serlo en otra. El relativismo cultural promueve una comprensión más amplia y contextualizada del delito, teniendo en cuenta las normas y valores culturales específicos. En resumen, el etnocentrismo y el relativismo cultural son enfoques opuestos que afectan la percepción y el tratamiento del delito en diferentes culturas. Mientras que el etnocentrismo puede llevar a la estigmatización y la criminalización de prácticas culturales diferentes, el relativismo cultural busca comprender y evaluar el delito dentro de su propio contexto cultural. Es importante tener en cuenta que ambos enfoques tienen sus limitaciones y que encontrar un equilibrio entre ellos puede ser crucial para una comprensión más completa del delito en diferentes culturas. La conexión entre la cultura y el delito es un tema amplio y complejo en la sociología criminal. Algunos elementos culturales pueden contribuir a la comisión de delitos debido a cómo influyen en las normas, valores y comportamientos de una sociedad. A continuación, te proporcionaré algunos ejemplos concretos. Cultura de la violencia. En algunas sociedades, la violencia puede estar arraigada en la cultura, ya sea a través de tradiciones históricas, prácticas culturales o incluso en la música y el arte. Esto puede normalizar y justificar la violencia como una forma aceptable de resolver conflictos, lo que puede llevar a un aumento en los delitos violentos. Cultura de la delincuencia organizada. En ciertas comunidades, especialmente en entornos urbanos marginales, puede existir una cultura que glorifica y valora la participación en actividades delictivas, como el narcotráfico, el robo o la extorsión. Estas subculturas pueden tener sus propias normas y valores que fomentan la participación en el crimen como una forma de obtener estatus social o recursos económicos. Cultura de la corrupción. En algunas sociedades, la corrupción puede estar profundamente arraigada en la cultura, donde se considera normal y aceptable sobornar a funcionarios públicos o participar en prácticas corruptas para obtener beneficios personales. Esta cultura de la corrupción puede socavar la confianza en las instituciones y fomentar la comisión de delitos relacionados con la corrupción. Cultura de la desigualdad y exclusión social. La desigualdad y la exclusión social pueden generar una cultura en la que ciertos grupos se sientan marginados y sin oportunidades legítimas para progresar. Esto puede llevar a la adopción de comportamientos delictivos como una forma de obtener recursos o desafiar el sistema que perciben como injusto. Es importante tener en cuenta que estos ejemplos no son aplicables a todas las culturas y sociedades, y que la relación entre la cultura y el delito puede ser compleja y multifacética. Además, es fundamental evitar generalizaciones y estereotipos culturales, ya que cada sociedad tiene su propia dinámica y contextos específicos que influyen en la relación entre la cultura y el delito. En el contexto de una empresa global, la diversidad cultural entre los empleados puede tener un impacto significativo en las percepciones sobre el comportamiento ético y la prevención del fraude. Las diferencias culturales pueden generar conflictos y malentendidos en relación con las normas y valores éticos, lo que a su vez puede contribuir al comportamiento delictivo. A continuación, te proporcionaré algunos ejemplos específicos de conflictos culturales que podrían influir en este sentido. Prácticas de soborno. En algunas culturas, el soborno puede ser considerado como una práctica común y aceptable para agilizar procesos o asegurar beneficios. Sin embargo, en otras culturas, el soborno es visto como un acto inmoral y delictivo. Si una empresa global tiene empleados de diferentes culturas, es posible que se produzcan conflictos en relación con las prácticas de soborno, lo que podría llevar a comportamientos fraudulentos por parte de algunos empleados. Confidencialidad de la información. En algunas culturas, la confidencialidad de la información puede ser menos valorada,
y puede haber una mayor disposición a compartir información confidencial con amigos o familiares. Sin embargo, en otras culturas, la confidencialidad es considerada como un principio ético fundamental en el ámbito empresarial. Estas diferencias culturales pueden generar conflictos en relación con la protección de la información y contribuir al comportamiento delictivo, como la filtración de datos o el robo de información confidencial. Conflictos de intereses. Las diferentes culturas pueden tener diferentes percepciones sobre los conflictos de intereses y cómo manejarlos. Por ejemplo, en algunas culturas, puede ser común que los empleados utilicen su posición en la empresa para obtener beneficios personales, como aceptar regalos o favores de proveedores. Sin embargo, en otras culturas, esto puede ser considerado como un comportamiento éticamente cuestionable y potencialmente fraudulento. Estos conflictos culturales pueden generar tensiones y contribuir al comportamiento delictivo en el ámbito empresarial. Para promover el entendimiento mutuo y considerar normas éticas universales en programas de sensibilización cultural y entrenamiento ético para los empleados, se pueden implementar las siguientes estrategias. Capacitación en diversidad cultural. Proporcionar a los empleados información y conocimiento sobre diferentes culturas, tradiciones, valores y creencias. Esto ayudará a fomentar la comprensión y el respeto hacia las diferencias culturales, evitando estereotipos y prejuicios. Fomentar la empatía. Promover la empatía entre los empleados, alentándolos a ponerse en el lugar de los demás y comprender sus perspectivas y experiencias. Esto ayudará a construir relaciones más sólidas y respetuosas en el entorno laboral. Comunicación efectiva. Enseñar habilidades de comunicación intercultural, como escuchar activamente, ser consciente del lenguaje no verbal y evitar malentendidos culturales. Esto facilitará la comunicación y el entendimiento mutuo entre los empleados de diferentes culturas. Resolución de conflictos. Brindar herramientas y técnicas para resolver conflictos de manera constructiva y respetuosa, teniendo en cuenta las diferencias culturales. Esto ayudará a evitar malentendidos y tensiones en el lugar de trabajo. Ética empresarial. Introducir y reforzar normas éticas universales en el entorno laboral, como la honestidad, la integridad y el respeto hacia los demás. Esto ayudará a establecer un ambiente de trabajo ético y promoverá la confianza y el respeto mutuo entre los empleados. Sensibilización sobre sesgos y discriminación. Concientizar a los empleados sobre los sesgos inconscientes y la discriminación, y proporcionar estrategias para superarlos. Esto ayudará a crear un entorno laboral inclusivo y equitativo. Programas de mentoría y tutoría. Establecer programas de mentoría y tutoría entre empleados de diferentes culturas, para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, y promover la comprensión mutua.